Bienvenidos al podcast de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca, dentro del marco de la edición número 20 del Anual de Estudiantes de Arquitectura. El podcast de la SCA Bogotá y Cundinamarca es un lugar de tertulia, de intercambio, un espacio para encontrarnos alrededor de nuestra gran pasión, la arquitectura. Gracias por sumarse a estos 50 años creando lazos. Bienvenidos en este quinto episodio de esta serie. Está con nosotros el arquitecto Óscar Salamanca, director de la Escuela de Arquitectura y Hábitat de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido, arquitecto. Bueno, pues mil gracias por la invitación. Por lo que veo, estamos celebrando números enteros en diferentes aspectos. 50 años, 20 años en el 2020, pues creo que es bastante significativo frente a lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Quisiéramos empezar entonces esta conversación preguntando acerca de la facultad. Digamos, desde que se funda la universidad en el año 54, la universidad siempre había tenido un interés y una inquietud por desarrollar, digamos, campos de conocimiento y profesionales en temas relacionados con la arquitectura. Eso poco a poco con el tiempo pues se va consolidando en unos programas tecnológicos relacionados con formar tecnólogos en diseño de espacios interiores o tecnólogos en dibujo para espacios arquitectónicos, digamos, temas como estos. Finalmente, todo esto con el tiempo termina consolidándose en el año 94 con un programa profesional de arquitectura de interiores que en su momento pues fue reconocido como pues un programa novedoso en este momento. Se presenta, digamos, ante el ICFES, que era la instancia que reconocía en su momento, digamos, los programas académicos a nivel de instituciones de educación superior, digamos, le da el equivalente hoy al registro calificado, y se empieza a ofrecer el programa de arquitectura de interiores. Y obviamente también se tramita un par de años después ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura y sus profesiones auxiliares, que antes nos requería a todos, pues le dan, digamos, la posibilidad que nuestros egresados en ese momento recibieran la matrícula profesional como arquitectos. Esto pues cambia posteriormente con una serie de decretos que define el Ministerio de Educación Nacional en conjunto con el Consejo Nacional Profesional de Arquitectura, ya hoy por hoy separado de las ingenierías, y que definen específicamente que la formación de arquitectos en su denominación no debe tener digamos, ningún tipo de denominación que aluda a algún campo del conocimiento, y esto nos llevó a que en el año 2009 pues finalmente fuéramos un programa de arquitectura tal y como está dispuesto por la normativa. Y desde 2009 pues empezamos a hacer ya definitivamente un programa de arquitectura, obviamente pues por todas las condiciones de reconocimiento a través del Consejo Nacional Profesional que obtuvo el programa, y pues por esto decidimos hacer el ajuste. Se hizo también en ese momento un ajuste en el plan de estudios. Y bueno, desde ese momento pues se consolidó toda una cantidad de reflexiones alrededor de el sentido de la formación del arquitecto, que nos ha llevado en muy poco tiempo a tener 2 acreditaciones de alta calidad reconocidas por el Consejo Nacional de Acreditación, y finalmente pues tener el reconocimiento también de la validación internacional que otorga RIVA, el Real Instituto de Arquitectos Británicos, al programa. Pues eso significa que en muy poco tiempo hemos logrado grandes avances en la formación de nuestros estudiantes, y por qué no decirlo también en la formación también de profesores que también han aprendido muchas cosas en todas estas experiencias académicas, pedagógicas que se han llevado a cabo aquí en la TADE, ha sido como un campo de experimentación en particular sobre el proyecto arquitectónico. Entonces, pues en este sentido, pues hemos ido avanzando, digamos, de manera muy rápida en muchos procesos, y creo que seguiremos avanzando como veníamos para llegar cada vez más lejos y construir nuevos horizontes. Claro, dentro de esas experiencias de las que usted nos habla,
tanto curriculares como crecer rápidamente de esos logros que tienen, ¿sí? ¿Cómo refuerzan ese enfoque académico? ¿Cuál es el principal enfoque que tienen? ¿Hacia dónde van dirigidos en cuanto a la formación de arquitectos tadeístas? Pues la Tadeo, a través de un modelo pedagógico que, digamos, como documento institucional y como apuesta institucional, plantea que la formación de nuestros, o mejor, la formación de los programas académicos deben estar centradas en el estudiante. Esto es realmente significativo porque esto cambia todo el paradigma, un paradigma en el cual si el centro de formación es el estudiante, entonces pasamos de un paradigma que pasa de la enseñanza a un paradigma que es el aprendizaje, y entender cómo aprenden nuestros estudiantes es significativo. Y en este caso es el estudiante el centro de los procesos y no el profesor. En ese sentido, pues los profesores deben ser mucho más versátiles en la manera de abordar todos estos procesos. Por tanto, entonces, el tema del aprendizaje es importante, y el aprendizaje de conocimientos, pero también de competencias que se desarrollan desde el marco del ámbito de lo genérico y también desde las competencias que se desarrollan en nuestros estudiantes en el ámbito puramente disciplinar. Entonces, desde estos dos aspectos, vamos como en un proceso inductivo desde lo particular, es decir, del desarrollo de competencias específicas, disciplinares, a competencias genéricas de orden de conocimiento general, que es lo que se espera que se desarrolle en nuestros estudiantes. Esto se centra también en dos aspectos. Uno, digamos, como una impronta que tiene la Facultad de Artes y Diseño, de la cual la dirección del área académica de arquitectura y hábitat pues hace parte, y es una impronta que está asociada con el tema de la creación. Es decir, todo lo que nos une a los programas que estamos asociados a la Facultad de Artes y Diseño, pues estamos vinculados con este término de la creación. Obviamente el tema de la creación no es única y exclusiva, o no es un aspecto único o exclusivo de la facultad, sino, digamos, de muchos ámbitos del conocimiento que están también incluso fuera o están en otras facultades de la universidad. Pero digamos que aquí estas reflexiones de facultad permean todos los programas que hacen parte integral de las unidades académicas y también de la facultad en sí misma. Sumado a esto, digamos, tenemos el tema de la creación por un lado, pero la impronta específica pues sobre la cual Riva nos reconoce esto, el tema del hábitat. O sea, el hábitat como centro de reflexión específico del programa de arquitectura, y que también se expande y se extiende a los otros programas de posgrado, como la especialización en diseño urbano y la maestría en arquitectura, que también, digamos, son parte integral del conjunto de reflexiones que involucran, digamos, los diferentes niveles de formación y aglutina estos dos aspectos. Ahora bien, creatividad y hábitat unidos se llevan a otro aspecto que para nosotros es importante, y es un tema que nuestros arquitectos lo que hacen es una reflexión específicamente sobre el proyecto arquitectónico. Y por ende, pues podríamos decir que son arquitectos proyectistas, entendiendo el proyecto como la serie de decisiones que se toman alrededor de el entender las dimensiones complejas que tiene el desarrollo de esto que entendemos un proyecto arquitectónico, que van desde el orden social, económico, cultural, hasta lo puramente técnico y específico de la arquitectura. Es decir, lo que se espera que nuestros estudiantes es que precisamente puedan entender que hay unos fenómenos que están en el orden, digamos, externo o gravitando alrededor de la arquitectura,
pero que se problematizan en temas específicos de la arquitectura. Esto es el espacio arquitectónico. Entonces, se espera que esto lo desarrollen y en particular tenemos unos talleres de arquitectura en donde pues se plantean proyectos a partir de, digamos, asuntos que tienen que ver con la arquitectura, como la composición, la actividad, el lugar, la técnica, en fin, aspectos que se van desarrollando semestre a semestre. Y en estos talleres la metodología lo que intenta es recoger los diferentes, digamos, como 4 saberes que nosotros reconocemos, y esto a partir de unas reflexiones que plantea Alberto Saldarriaga en un libro que se llama Aprender Arquitectura, sobre 4 saberes fundamentales que tienen los arquitectos. Es el saber pensar, que está asociado con un componente teórico, la teoría y la historia de la arquitectura, el saber construir, que involucra un componente técnico de la arquitectura, el saber representar, que es el componente representacional, y el saber proyectar, que involucra un componente proyectual. Digamos que ninguno es más importante que otro, simplemente en algunos momentos, digamos, alguno toma más importancia que otro, y las decisiones quedan subordinadas a diferentes aspectos relacionados con el proyecto. Esto permite entonces que bajo este aspecto los estudiantes en el taller de arquitectura, como un espacio académico también de experimentación sobre la forma arquitectónica y resolución de esos problemas que se plantean desde la arquitectura misma, pues reúnan todos estos componentes el componente teórico, proyectual, representacional y técnico en un proyecto gravitando alrededor de la resolución específica de un problema que los estudiantes plantean. A su vez, digamos, nosotros incorporamos dentro de la reflexión un tema que es un saber integral, porque pues de nada sirve si todos los conocimientos están por separado, sino que definitivamente generen una integración. Y esto en la metodología propia del taller siempre hay digamos, nosotros lo llamamos como un trabajo por módulos, un módulo proyectual o de proyectos y un módulo de apoyo que en algunos casos aborda aspectos teóricos, a veces aborda aspectos técnicos o de representación, que están acompañando y gravitando alrededor de esas decisiones que está trabajando el estudiante en su proyecto. Y este integral, nosotros tenemos unos módulos que son módulos de trabajo colaborativo, donde estudiantes y profesores generan discusiones alrededor de los problemas planteados por los estudiantes. En un módulo que nosotros llamamos módulo de comité, un módulo de comité de proyectos donde se trabaja en conjunto estudiantes y profesores alrededor de los temas planteados pues para cada uno de los talleres de arquitectura. Y esto también va unido a las diferentes, digamos, áreas. Hay un área de orden teórico, otras áreas de orden técnico propio de la arquitectura, que van también acompañando periodo a periodo, independientemente del avance del estudiante, van acompañando reflexiones que se incorporan en los proyectos de arquitectura. Hay otras asignaturas que se ofrecen desde otras unidades académicas que también las incorporamos como reflexiones en estos talleres. Una fundamentación que, como estructura de la universidad, hay una fundamentación básica donde los estudiantes comparten asignaturas con los estudiantes de la facultad. Hay unas asignaturas de humanidades que toman todos los estudiantes de la universidad y trabajan temas relacionados sobre lo que significa, digamos, los aspectos humanistas, y que recogen pues todos los ideales de fundación de la universidad en términos de incorporar, o digamos, esos ideales de la ilustración neogranadina a través de la
a través de llevar estos ideales de la expedición botánica, que es como la unión entre la ciencia y el arte, pues lo recogen los fundadores y dicen, bueno, y pues todo, como también una impronta de universidad, estas reflexiones de corte humanista, pues se incorporan también en el proyecto, de tal suerte que precisamente en este espacio académico que hemos creado como comité, pues nos permite unir desde muchos lados muchas inquietudes y aspectos que van relacionados con la resolución de un problema arquitectónico a través del proyecto. Dentro de la escuela hay una transversalidad en cuanto a algún seminario, alguna agenda académica, unos semilleros de investigación en los cuales se puedan integrar de esas diferentes disciplinas, esos diferentes saberes se puedan integrar de alguna forma. Específicamente en dos fundamentaciones. Una, la fundamentación básica, de la que ya había hablado, de la cual hay unas asignaturas como procesos de creación en artes y diseño, visualización en artes y diseño, semiótica en las artes y diseño, teoría de historia de las artes y el diseño y pensamiento espacial. Son 6 asignaturas que son transversales a todos los programas de la facultad, donde pues, los estudiantes recogen conocimientos allí desde diferentes disciplinas, porque ahí tienen profesores de diferentes áreas, diseñadores industriales, artistas, sociólogos, filósofos, antropólogos, que están abordando diferentes aspectos y obviamente nuestros estudiantes de arquitectura entran dentro de, digamos, a recoger mucho de todas estas experiencias y conocimientos que se dan desde otras áreas. Sí. También en la fundamentación humanista, pues recogen mucho de otras áreas y comparten también con estudiantes de toda la universidad y eso también permite que nuestros arquitectos, además del ámbito disciplinar, pues tengan la oportunidad de tener unas miradas más amplias sobre el universo en el cual se encuentran. Digamos, eso en el marco general, pero en el marco específico también de pues nuestros estudiantes pues también hacen parte de semilleros de investigación, del grupo de investigación nuestro que se llama Proyecto Arquitectónico y Ciudad, donde pues digamos están desarrollándose los proyectos de investigación que son aprobados, bien sea a nivel interno o a nivel externo de la universidad, y que pues los estudiantes hacen parte integral también de los procesos de investigación y de lo que se hace en investigación digamos, en el área nuestra, que también en muchos de los casos logramos establecer vínculos con o bien otras universidades y otros grupos de investigación de universidades del país e incluso de otras universidades extranjeras, o bien dentro también con grupos de investigación también de la universidad. Entonces, digamos, esto permite tener la posibilidad de efectivamente tener digamos, miradas y aspectos y retroalimentación desde muchos ámbitos que enriquecen esa formación del arquitecto y que le permiten, digamos, ampliar sus conocimientos que a la postre pues le van a permitir tomar decisiones mucho más asertivas sobre el proyecto. Y esto significa también entender que en la medida en que el estudiante, o partimos del principio de que entre más, digamos, asuntos tenga un estudiante en su mente, es más posible que se le puedan ocurrir más soluciones a problemas arquitectónicos. ¿Cómo han vivido ustedes esa transición en este hábitat, pues de nuevo que sería el hábitat pandémico? ¿Cómo han vivido esta transición? ¿Qué reto les ha representado a ustedes como escuela, como universidad en general, pero sobre todo en la enseñanza de la arquitectura? Pues ha sido muy complejo, porque fue un cambio repentino en el cual pues no estábamos preparados. Desde mi punto de vista creo que se nos ha adelantado, estas reflexiones seguramente las estaríamos dando 10 años adelante,
pero se nos adelantó la reflexión 10 años. Como el centro nuestro son los estudiantes y los procesos de aprendizaje, entonces las preguntas estaban asociadas, bueno, ¿cómo aprenden los estudiantes a través de estos medios? Y eso ha sido un reto de poder aprender también a manejar las diferentes plataformas para poder abordar los procesos de formación y el cumplimiento de los objetivos de formación de nuestros estudiantes. Esto pues ha llevado a que digamos, tuvimos unas semanas de ajuste y experimentación y adecuación de nuestras metodologías para abordar los problemas en el aula de clase. Digamos que lo que termina siendo es la tecnología, termina siendo un mediador entre los procesos de aprendizaje del estudiante y los objetivos puestos en cada una de las asignaturas. Ha sido un reto, efectivamente ha sido un reto. Y un reto que genera pues toda una suerte de oportunidades para poder avanzar en lo que buscamos como arquitectos. Y también este es un proceso que también nos ha exigido tratar de lograr en el mundo de lo virtual mucho de lo que hacíamos de manera presencial. Curiosamente, nos hemos vuelto más cumplidos en las clases. En general, los estudiantes están más atentos a lo que pasa allí en el aula. Creo que esto ha sido un proceso de transformación de todos y un proceso de aprendizaje de esta realidad. Y más allá de entenderlo como algo complejo o difícil de abordar, al contrario, lo hemos asumido como una oportunidad para tener reflexiones sobre la arquitectura y la ciudad bajo unas situaciones extremas que creo que jamás habíamos visto. ¿Qué quedará de esa virtualidad cuando volvamos a la total presencialidad? ¿Cree que habrá como alguna mixtura entre esas dos modalidades en la formación del arquitecto, con vivir espacios académicos de esa forma? Yo creo que sí. Yo creo que esto fue como abrir la caja de Pandora. Y el problema es que no podemos cerrar la caja de Pandora en este momento. Entonces, ya creo que descubrimos muchos ámbitos frente a estos retos que significa la construcción de conocimiento a través de estos medios virtuales. Lo más probable es que se empiece a ejercer como una especie de acomodación en el tiempo, algo como lo que llamaba Gombrich, Ernest Gombrich, o la acomodación mental. Seguramente vamos a tener una acomodación mental en relación con estos temas virtuales, de tal suerte que es muy probable que podamos en el tiempo tener modelos híbridos en donde lo virtual y lo presencial estén presentes. Se lo llaman también modelos blended y metodologías también diversas, como el aula invertida, como hablar de espacios colaborativos, en fin, hay una cantidad de modalidades hoy por hoy que se les puede empezar a sacar mucho partido en relación con todos estos temas y es quizás hacia futuro el mundo esté mucho más conectado a través de estos medios, porque si hay algo que ofrece este medio es precisamente la apertura al mundo completo en tiempo real. Podemos tener simultáneamente diferentes invitados en diferentes lugares del mundo al mismo tiempo hablando sobre problemas comunes de la arquitectura. Y que esto pueda ser posible para la retroalimentación de un estudiante y la construcción de estas mentes hacia el futuro, pues creo que sería algo realmente interesante.
Claro, total, y además mucho más ahora cuando vemos que desde el enfoque que tienen en la universidad, en las reflexiones que tienen y el estudio del hábitat, pues ciertamente el hábitat para nosotros ha sido nuestra propia casa durante este tiempo, ¿sí? Aunque estamos en una reactivación paulatina o parcial en Bogotá y en Colombia en este momento, el hábitat aún sigue siendo nuestras casas, aún sigue siendo nuestras casas y era un hábitat que en un momento llegó a ser ajeno, llegó a ser desconocido porque salíamos muy temprano de casa y llegábamos muy tarde en la noche y las actividades concurrían en otros lugares y el hábitat del hogar pues se convertía en una actividad de descanso, de fin de semana, pero ahora tener un hábitat en el que el mismo lugar es la casa, el mismo lugar es el trabajo, el mismo lugar es la oficina, el mismo lugar es el transporte. ¿Cómo cree que desde el enfoque de la facultad esta pandemia aportará a la formación del arquitecto, a esas reflexiones nuevas que ahora de pronto no nos habíamos dado cuenta? Todos estos aspectos nos generan reflexiones nuevas, ¿no? Si algo esta realidad ha hecho es algo así como el mundo interior y quizás los mundos más íntimos de los individuos casi que se vacíen en una pantalla y se vacíen alrededor de todos, casi que nos redescubrimos en temas relacionados con que nos empiezan a ver en el lugar más del interior del individuo. Entonces, esto pues significa también empezar a replantearse que los espacios en este caso, llamémoslo la casa, si es, independientemente si es apartamento o casa, o digamos como la casa donde se encuentran las personas, pues seguramente habrá que empezar a reflexionar sobre cuál es el sentido de la casa y qué significa la casa frente a estos medios. También reflexionar en lo que significa una ciudad sin ciudadanos en el espacio público. O incluso pensar en que los hábitos seguramente cambiarán hacia el futuro. Seremos un poco más, digamos, estos temas de las medidas de bioseguridad para mantener la distancia con el otro. Esto seguramente va a cambiar muchos hábitos de las personas e incluso el propio uso de los espacios públicos de la ciudad. Es decir, la ciudad seguramente va a cambiar de manera también significativa en muchos aspectos. Luego, pues la oportunidad de hacer reflexiones frente a lo público y lo privado en la arquitectura, pues es una oportunidad de poder empezar a encontrar un nuevo sentido a estas dos palabras que a veces se trabajan casi que están en muchos casos anestesiadas y que a futuro seguramente requerirán de reflexiones que nos permitan llegar a dar soluciones acordes a los momentos en los que requiera hacer estas reflexiones en el mundo futuro. Mientras que usted hablaba, quisiera saber qué opina usted respecto a la interacción con las otras especies. Digamos, cuando en el hábitat pandémico y empezó este tema del confinamiento, pues generalmente por fin vimos o escuchar más el canto de las aves, ver que el aire era más limpio, el ruido, poder interactuar con cosas que ya eran ajenas, ya eran para ver solamente en un canal de televisión, en National Geographic, pero no era parte de nuestra vida real citadina, ¿sí? No era parte ya de la vida urbana, sino que era un postulado imaginario. ¿Cómo ven ustedes en el futuro esa interacción con las otras especies luego de la pandemia? Y esto dentro de lo rural y dentro de lo urbano.
cómo estas interacciones, pues desde su enfoque que es supremamente de la Tadeo, que es enfocado bien al hábitat y a la biología, y esto con la arquitectura, cómo entraríamos a formular estas nuevas preguntas, estos nuevos problemas. Lo primero que hay que entender son los modos de habitar. Cómo habitamos el mundo es muy importante. Y eso implica también unos modos de habitar como acciones. Cómo habitamos el mundo, cómo construimos el mundo y cómo pensamos el mundo. Un poco como dentro de ese planteamiento como heideggeriano, en el cual el habitar, pensar, construir, eso pues seguramente hoy por hoy nos llevará a reflexionar sobre el sentido de lo que significa el habitar contemporáneo. Y eso significa que no podemos seguir pensando de la misma manera como pensábamos hace 40 o 50 años. Creo que amerita una reflexión para entender qué es lo que está pasando en el mundo actual, para darle respuestas adecuadas a ese mundo con el cual nos enfrentamos. Y obviamente, pues si algo ha pasado es que a la especie humana la naturaleza le está cobrando sus acciones. Digamos, todos estos temas de sostenibilidad, del medio ambiente, del respeto por la naturaleza, pues deben ser temas de primer orden que se deben incorporar en la reflexión sobre el proyecto arquitectónico para poder dar una respuesta adecuada a esas nuevas realidades. Pero eso implica necesariamente sentarse en los modos de habitar contemporáneos. Eso tiene, digamos, muchas aristas, pero digamos como un marco general permitiría pues hacer del campo nuestro que sea menos depredador con el medio ambiente y que efectivamente podamos tener una relación mucho más tranquila y, si se quiere, por utilizar un término clásico, mucho más armónica con el mundo con el cual nos encontramos. Muchísimas gracias, arquitecto Óscar Salamanca, director de la Escuela de Arquitectura y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Gracias por estar en este espacio, arquitecto Óscar. No, gracias a ustedes por este momento y bueno, ojalá que se repitan todas estas actividades que creo que es importante pues para la comunidad de los arquitectos, que podamos tener espacios de esta naturaleza para tener una promesa de un mundo mejor. El podcast de la SCA Bogotá y Cundinamarca es un lugar de tertulia, de intercambio, un espacio para encontrarnos alrededor de nuestra gran pasión, la arquitectura. Gracias por sumarse estos 50 años creando lazos.